É que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem eu não me tira onde não. Bienvenidos a bordo, a una emisión más, y recordando que ayer no fue un sábado más, como alguna vez escribió un autor popular. Pero antes de que ayer no fue un sábado más, ni que hoy es un domingo más en la vida de Alberto Fernández, tenemos que retrotraernos unos días a una durísima conversación áspera que hubo entre Cristina Fernández y Alberto, en el cual, según las versiones, discutieron en forma acalorada, casi a los gritos, inclusive hasta tirando algún plato, por la designación de Martín Soria en el Ministerio de Justicia. Como ustedes saben, finalmente Soria fue designado ministro de Justicia, cuestión que nosotros habíamos anticipado hace 15 días, pero parece que Alberto Fernández no estaba tan de acuerdo con esa decisión. Y como hubo un enfrentamiento, se dirimió a favor de la vicepresidenta, con decepción de la vicepresidenta por la actitud de Fernández. Situación casi escandalosa que culminó en parte cuando Fernández dijo, bueno, me están presionando demasiado, si es necesario me voy. Esto ocurrió, según todas las versiones, no ha sido desmentido y se agravó. Se agravó por la vacuna, porque faltan vacunas y hay un problema nítido, claro, transparente de mala gestión por parte del gobierno. Cristina se ha apartado de esa situación, pero no puede alegar que ella no tiene nada que ver, como tampoco puede alegar que no tiene nada que ver en todo lo que hizo su ex marido, su difunto marido. A ese detalle, que nunca había pasado con tanta intensidad, se agregaron otros episodios de conflicto. Y fíjense ustedes, salió un comunicado de Roberto Labaña, que estaba oculto, diciendo que aprobaba e iba a facilitar la aprobación de una ley en el Congreso, una ley sobre presunta mejor creación de trabajos, sobre todo en el norte de la Argentina, y se sabe que Eduardo Duhalde también está tratando de conseguir 100 firmas para avalar la gestión de Alberto y para decirle además qué tiene que hacer, lo cual está revelando que esto llegó a una intensidad enorme, donde empiezan a participar otras personas. Y como les decía, se agravó ayer, en un sábado que no fue un sábado más. Del desenlace de esto, creo que en realidad nadie tiene que preocuparse demasiado, porque ambos se necesitan. Los dos viven del mismo respirador. Por lo tanto, si uno se priva del respirador del otro, posiblemente tengan malas consecuencias. Pero la realidad es que Cristina se la ve radiante, espléndida, con mucha energía. Alberto, en cambio, está agitado, como todo el mundo lo ve, un poco más gordo, trasnocha, tiene que hacer tertulias, se reúne con amigos. Me gustaría saber si hoy, por ejemplo, ha convocado a todo ese mundo de la capital federal que siempre lo acompañó para ver cómo deben enfrentar la situación que se avecina. Y bueno, les voy a continuar explicando algo de lo que pasó ayer, algo de lo que pasó entre Cristina y él, que posiblemente haya sido más duro y crítico que lo que había pasado el otro día en esa comida, en un ratito. Antes, vamos a referirnos a la designación
de Martín Soria. Primer punto. En la Argentina se reciben aproximadamente 4.000 abogados por año. Alberto Fernández es profesor, docente o está cuestionado, pero de cualquier modo a la facultad va y da clases aproximadamente hace 30 años. Cristina es abogada exitosa desde hace, 50 años. Multipliquemos por 40 años, por 30 años. Tenemos 100.000 abogados, 120.000, Javier, por ahí. Sí. Entre todos esos abogados vinieron a encontrar a alguien que es tan cuestionado como Martín Soria. Elección de Alberto y de Cristina es casi inexplicable. Como es inexplicable la forma en que se retira del gobierno la señora Lozardo. Porque ahora gran parte del mundo de la vida política la considera una especie de heroína del derecho, cuando la verdad que se conoce muy poco de ella. Se la considera como una mujer que enfrenta el kirchnerismo, cuando fue siempre funcionaria de Cristina, de Néstor y obviamente de Alberto. Se fue, y no se fue, sino que la echaron, porque no cumplió con los servicios a los cuales la designaron. Esta es la realidad. No es Kelsen, no es Cicerón, no es Ulpiano, no es nada de eso. Ahora, este otro que viene, este otro Soria, que ya está, tiene, por ejemplo, la confianza de los propios peronistas. Fíjense ustedes lo que dicen algunos peronistas del propio Soria. Recordatorio con el que me va a ayudar Javier. Bueno, sí, no es muy querido en Río Negro, Soria. Huereltinec, el exgobernador, hoy senador, la propia gobernadora, Arabela Carreras, dicen de él que es poco profesional, que es violento, que es pendenciero. Y quizás con esto que decías vos de qué le ve Cristina y Alberto a Martín Soria, quizás sea esa actitud que ellos critican, la que ellos valoran. Porque Alberto Fernández dijo, estamos en tiempos donde se necesita otra actitud en el ministro de Justicia. Quizás tenga que ver con eso. Ahora, hay un dato sobre el cual vamos a hablar después, que es la cercanía de Soria con los servicios de inteligencia, con la familia. Y después, que Cristina tuvo cierta debilidad por Soria, a pesar, como diría ella, de que no tiene los ojos del padre. Pequeño detalle, pero bastante significativo, por lo menos para cierto mundo. Ya que vos hablaste de los peronistas, vamos a la definición que hay esta semana, porque a pesar de este desorden, de desconfianza y de conflicto entre Cristina y Alberto, se ponen de acuerdo ¿para qué? Desde mañana. Bueno, mañana asume Alberto Fernández la conducción del PJ Nacional. Obviamente está judicializado como la elección del PJ, lo mismo que la provincia de Buenos Aires, donde asumiría Máximo Kirchner. ¿Quién se opone a lo de Alberto? Se opone Rodríguez A a nivel nacional, y en la de Máximo Kirchner está impugnada por Grey, el intendente de Esteban Echeverría, al que le adelantaron el mandato, al que adelantaron las elecciones para que el mandato que terminaba en diciembre no lo completara. Bien, entonces tenemos a un Alberto con muchas dificultades, en este matrimonio mal avenido, en el cual les diría con toda seguridad, Cristina se siente absolutamente decepcionada por haber hecho la elección de Alberto presidente. Y yo diría que está pensando en otra persona para el 2023, siempre que esto transcurra en términos normales. Es realmente notable el grado de relación, de vínculo, de cariño que se expresa hoy el kirchnerismo, en particular Máximo y Cristina con Sergio Massa. Si a ustedes le dicen que la fórmula del 2023 va a ser Massa-Máximo, quizá no se equivoquen, pero falta demasiado. Y frente a todo el mundo de los peronistas, a este Alberto cambiante, camaleónico,
que despreciaba en alguna medida al peronismo, que no sé si sabía cantar la marcha, también hay algo del poder de Cristina, sobre algo que es una contradicción notable. Fíjense ustedes lo que piensa Cristina de los peronistas. Pero además yo creo que hay que armar algo más joven, hay que armar un sub-40, una cosa... Sí, no, yo coincido totalmente. Una cosa totalmente diferente. Tienen que aparecer caras nuevas. Sí, absolutamente. Totalmente, no, en eso yo estoy convencido. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros. Claro, yo estoy convencida, absolutamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dale, pero vos decís que lo del partido los dejemos estos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, en absoluto. No, en absoluto. No nos peleemos por el partido, por las cosas, que hagan lo que quieran. Que se pierdan el ojo. Aparte a mí me interesó toda la vida en el partido, acá nunca le dimos bola tampoco. No. Entonces no querían pelearse por el partido, se lo quedaron directamente. Más allá de que se quejen los Rodríguez A, o tal vez se queje Grey. Acá hay una especie de consorcio en el cual están participando los gobernadores, ella, por el momento Alberto, y los intendentes, que es una cuestión que uno va a tener que observar en el futuro, a ver cómo los terminan de convencer en la provincia de Buenos Aires para ir junto a Máximo Kirchner. Me detengo aquí en un momento porque, Javier, hablando de Soria, ¿vos te acordás lo que dijo Soria, Julio De Vido? Sí, cuando transcurrió el rumor de que Soria iba a ser el nuevo ministro de Justicia, Alberto Fernández declaró, para diferenciar a Soria como un mérito de Soria, que no era kirchnerista. Dijo que era tan poco kirchnerista que su propia hermana había votado el desafuero de Julio De Vido. Y Julio De Vido recogió el guante y escribió que esa declaración demostraba la absoluta miserabilidad del presidente Alberto Fernández. La miserabilidad está referida a la presunta traición legislativa que tuvo, entre otros, la hija de Soria. El otro hermano trabaja en la CIDE o en la CIE o en el AFI, ya uno ha perdido los nombres porque la cuestión es cómo pasa por la boletería el recibo. Y la verdad es que así como no le quitaron los fueros a Cristina, quizá con más cargos que para Devido, a Devido sí le quitaron los fueros una diputada como la hermana de Soria. Esto es parte de lo que nos espera, de cómo cambian de posiciones y vamos a poner un poco de humor. Sí. Porque en todo este periodo nuevo ha habido unos bolsos que aparecieron. En realidad, claro, la Argentina aparecen tantos bolsos, tantos sobres que se nos ocurrió hacer ¿cómo sería la Argentina la carrera de embolsados? Porque uno desde afuera leería las noticias argentinas y son todos bolsos los que ocurren en la Argentina últimamente. Y se nos ocurrió con la producción hacer la carrera de embolsados en Argentina. A ver cómo es, director. Y ahí a José López con un bolso de 9 millones, Milagro Sala y la Tupac Amaru con 14 millones en bolsos, la que apareció ahora del Chino Novarro, una camioneta con 1.400.000 pesos, o el Rosario Lufrano también está en la carrera. Ahí está Daniel Muñoz, por supuesto ahora fuera de concurso, ¿no? Porque con 70 millones de dólares, Rosario Lufrano, 14 millones de dólares que están explicándose en la justicia. No me nombrás a ningún macrista. Está Rodrigo Esbarra, ¿te acordás? Un funcionario poco menor que le aparecieron $10.000 en una oficina. Quizás Gabriela Michetti también, que le aparecieron unas bolsas de dinero en la casa. Pero que la justicia la liberó. Que la justicia la liberó de la acusación, claro. Rápidamente, ¿no? Unas veces que la justicia más rápidamente se pronunció en la Argentina. Tenemos ahí a Lázaro Báez, a José López, a Martín Báez, con los 5 millones de dólares en los bolsos de la Rosadita. Bueno, el que dijimos, José López, con los 9 millones y 2 armas, ¿no? Él las bolsas viaja armado cuando va con bolsos. Yo agregaría un detalle sobre el tema último de la gente del Chino Navarro, que tenían sobrecitos prolijamente armados en papel madera con
montos en particular, vaya a saber a quién estaban dirigidos, cuya explicación era para pagar los ómnibus o los colectivos con el cual se trasladaba a la gente a un acto del Papa Francisco. Del Papa Francisco, además el Papa Francisco metido en todo esto. ¿Cómo le duele al Papa a la Argentina? Le duele tanto que prefiere extrañarla y no venir. Pero lo gracioso del tema de todo esto es que un colectivo, un ómnibus, de estos que se contratan para traer gente, cuesta en el primer cordón 20.000 pesos. En el segundo, 30.000. Pero acá había 1.300.000. Hay alguien que se queda con el vuelto, ¿no es cierto? Y parte todo sin registrar, por supuesto, ¿no? Como toda la Argentina. Bueno, ya que estamos en este tema de los grupos sociales, creo que puede haber en el futuro una gran noticia para los grupos sociales, todas estas inmensas muchedumbres organizadas o manejadas por una serie de punteros ya famosos en la Argentina, porque el gobierno quiere que toda la gente que pertenece a los grupos sociales tenga acceso a las obras sociales de los sindicatos. ¿Pagando? No lo sé. Pero si hoy las obras sociales de los gremios están en crisis económica, no quiero imaginar si se le incorpora todo un aluvión de gente desprotegida, por supuesto, de la salud, sobre todo de la salud pública, y se incorpora a este sistema que por otro lado es el que nutre y hace vivir a las asociaciones privadas. Esto es, a OSDE, a Medicus, a Galeno, todos ellos van a recibir seguramente a los miembros de las organizaciones sociales. Este propósito, que supongo que es para que todos seamos los más iguales del mundo, ya tuvo una iniciativa en la época de Cristina, pero fracasó por una sencilla razón. Dijeron que se trataba, como es lógico, de derecho privado y que no se puede intervenir en este caso. Suspendo acá, les advierto sobre esto que está trabajando el gobierno y les hago los anuncios de este programa. En este programa vamos a tener dos invitados importantes. Uno que nos va a hablar del tema fundamental y más importante que tenemos hoy los argentinos y gran parte del mundo, que es la cuestión de la pandemia. Es decir, cuándo se nos viene, si es la segunda ola o no segunda ola. Y hay 2 o 3 observaciones fantásticas que no deben perderse del doctor Eduardo López. Una sobre si hay o no posibilidad de la segunda ola, donde él no está tan convencido del pavor. Y la otra sobre los superemisores y los supercontagiadores. Hay otra cuestión que quiero recordar. En este programa hablamos sobre el tema de la lista negra. La lista negra de la Cancillería, la que inventó Felipe Solá, o la banda de los cuñados, como se llama habitualmente. Sobre eso vamos a dar más precisiones, porque la Cancillería no ha asumido ningún tipo de responsabilidad sobre esta persecución presunta a embajadores y cónsules. También en este programa va a haber un reportaje a alguien cercano a la justicia, un abogado, pero que estuvo en el Consejo de la Magistratura, un hombre que es crítico del gobierno, que se llama Alejandro Fargosi. La pregunta a Alejandro Fargosi, ¿saben cuál es? ¿Qué harías vos como abogado para salvar a Cristina de las causas judiciales? ¿Tenés una visión distinta a los abogados de Cristina? ¿Saben algo? Sí tiene una visión distinta. Lo vamos a ver y a escuchar. Hablando de abogados, vamos a hablar con Javier también sobre el tema de los abogados de Cristina, sobre la suerte que tienen los letrados que trabajan para ella, porque consiguen muchos más trabajos posteriormente, casi todos dados por el Estado. Y también, ¿saben qué vamos a tener? Vamos a tener una entrevista con el señor Ricardo López Murphy, que está acá. Justamente, vino
a la matanza. Es lógico, hay que recorrer todo el... Exacto, pero vos todo venís de Adrogué. Bueno, ahí está. Ahí está, viaje largo. Cómodo, no tan laborioso. Bueno, para romper el fuego, ¿te parece este sistema de que en la Argentina no hay dólares para comprar vacunas y sí hay dólares para mantener el dólar quieto? No suena racional. No, yo creo que no. El escándalo de la vacunación tiene muchas dimensiones. Sí. Está el vacunatorio VIP, que creo yo es un escándalo que trasciende lo imaginable. Es decir, básicamente se trata de gente joven a la cual se vacuna y no se vacuna a las personal de salud y a la gente de mayor edad y con comorbilidad. Pero eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que el argumento de por qué no se compran más vacunas es porque no tienen recursos. Exacto. Y en realidad están usando los recursos para... No es que lo digo yo, lo dijo el ministro Guzmán con el señor Pañi el otro día en televisión. Y le dice, no, yo lo que hago es que no solo timbeo en los títulos, sino timbeo también con el dólar y vendo el dólar a 150 y me gano 60 pesos más. Entonces él haciendo eso no tiene los dólares para comprar las vacunas. Vacunas que, por ejemplo, en el Uruguay, ahora el Uruguay puede vendernos vacunas a nosotros, cuando nosotros lo veíamos a Alberto Fernández diciendo que le iba a regalar vacunas al Uruguay, al pobre desprotegido país oriental. Gracias, como dicen los uruguayos, gracias a Dios que no nos dejamos asesorar por Fernández. Claro, porque Fernández los asesoraba sobre cómo había que conseguir la vacuna. Uruguay va a concluir prácticamente toda la vacunación de su población para fin de mayo. Y nosotros, es importante este tema porque mucha gente arriba de 60 años no ha sido vacunada. Sí, claro. Y es la zona más vulnerable. Y hay un gran desasosiego. Hablando con mucha gente, la gente toma una actitud defensiva, se encierra en sus casas. El daño moral y anímico que se le ha hecho a mucha gente con este episodio, con la ministra Bisotti diciendo que no sabe cuándo vienen las vacunas. No, ahora que están en China. No, pero lo que es más gracioso es que dice, yo no sé cuándo vienen las vacunas y tampoco voy a hablar hasta que sepa. Y si ella no sabe, ¿quién puede saber si no es el Ministerio de Salud Pública? Ahora, ¿me explicás algo que vos sos economista? La Argentina dispone de un swap, de un préstamo de China. Creo que de 10.000 millones de dólares. No, más grande. Más grande todavía. 20.000 millones. 20.000 millones. ¿No puede usar la Argentina ese swap para que le den las vacunas a los chinos? Bueno, eso, y ahí viene el otro caso que es impactante, que es no solo el caso de Uruguay, que va a ser, porque el escándalo en Argentina, ¿cuál va a ser? Va a ser, los uruguayos y los chilenos vacunaron a gran parte de su población y nosotros a la buena de Dios. Yo creo que esto va a tener un efecto muy serio, obviamente sobre todo los que no seamos vacunados, pero también va a tener un efecto muy serio en la consideración sobre la calidad del gobierno. Yo creo que el gobierno ha hecho mal las cosas, pero en este punto su pésima performance es estremecedora. Bueno, yo no les conté a ustedes, o les voy a contar después, que también parte del conflicto entre Alberto Fernández y Cristina pasa por la mala gestión con el tema de las vacunas, inclusive con algún tipo de llamada de Alberto Fernández a Putin para ver si puede acelerar los trámites antes del 15 de abril, que es la fecha que se habían puesto para que venga parte de la Sputnik. Y yo no sé si Cristina ha compartido esa decisión con Fernández, pero pasemos un poco... No, pero hay otra dimensión de las vacunas que yo quisiera enfatizar, que es ¿por qué vacuna Biden tan rápido? ¿Por qué, digamos, la irrupción de Biden, su caballito de batalla es vacunar lo más rápido posible? Porque le hizo ganar las elecciones. Bueno, ¿por qué Netanyahu hace lo mismo en Israel? Israel va a elección el martes. La clave
digamos, del ascendiente de Netanyahu es nadie ha hecho las cosas como nosotros en materia de vacunación. Lo mismo pasa con el presidente Piñera. No sé si has notado que ahora nadie habla de Piñera. No, nadie. Nadie habla porque, según me decía un miembro del gobierno, dice, no, lo que Piñera hace es que gestiona bien. Hace mal la política, pero gestiona bien. Pero si nosotros lo que necesitamos, que una vez que lleguen al gobierno, pongan gente idónea y nos resuelven los problemas, no nos los creen. Y ahí hay la dimensión económica. Yo digo, la clave de la recuperación está en la velocidad con que logremos vacunar y con que logremos volver a una cierta normalidad. Bueno, yo suspendo eso para que pasemos un poquito al capítulo económico, porque en última instancia vos, además de candidato político, se supone que sos economista. ¿La inflación se lo come a Guzmán o no? La inflación no va a ser del 29%, creo que eso no se le ocurre a nadie. Bueno, a Guzmán se le ocurre. Bueno, él insiste con eso. Pero los números no dan. Pero más serio que eso es el intento de cambiar de una tablita pasiva. Acuérdate que la tablita era vamos a devaluar al ritmo de la inflación para no atrasar el tipo de cambio, para no complicar el empleo, para vigorizar nuestras exportaciones, porque tenemos una crisis en los dólares. Y han cambiado radicalmente el programa. Ahora van a ir a una tablita, ¿te acuerdas? Como la de Martínez de Oz. Claro, o sea, bueno, ahora viene el aniversario del golpe. Están festejando el periodo militar. La tablita de Martínez de Oz preanunciaba el tipo de cambio. Pero ahí, claro, si van a devaluar el 25% y tenemos una inflación de 45, 50, creamos un problema delicado porque dólares no tenemos, las reservas netas son muy bajas o inexistentes, emitimos a un ritmo significativo y bueno, eso yo nunca vi que esos experimentos terminen bien. Ahora, para esta cabecita le cuesta entender este fenómeno por el cual el gobierno retrasa el dólar, lo tiene congelado, lo puede hacer bajar más, y de pronto cuando uno mira los precios del mes, resulta que los precios que más subieron son los precios de los importados, no de los nacionales. Bueno, porque ¿podés eso también explicar eso está muy racionado. Hay como 400 importadores que han hecho acciones judiciales. Sí. Es decir, ahí viene el otro argumento, ¿no? No usamos los dólares para las vacunas. Aproximadamente en enero importamos 100 millones de dólares en el área esa, sí, y en enero del año anterior 80. O sea que a vacuna dedicamos 20. Con 20 millones este negocio no funciona. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Le estamos negando dólares a todo el mundo para vender en el paralelo. Ahora, la masa de dinero que se está acumulando y la masa de bonos de corto plazo que se está acumulando frente a reservas que están constantes, crece y crece. Eso se llama crisis de balanza de pago de primera generación. O sea, vos emitís, sí, y finalmente, ¿qué es lo que hacés vos cuando atrasás el tipo de cambio? Es como si me dijera, la puerta se está cerrando. Hubo un episodio muy desgraciado en la Argentina que fue la puerta 12, ya en 1968. En la cancha de River. En la cancha de River, que se trabó la puerta y la hinchada de Boca que quería bajar, bueno, murió mucha gente. Entonces, es como si la puerta se va cerrando y la multitud viene bajando. Por lo que vos estás contando, me imagino que acá va a haber una fuerza policial mucho más estricta para tratar de controlar los precios en la Argentina. No solo los precios al público, sino en las empresas, en los stocks. Me parece que viene una maroma para ese lado. Bueno, pero de nuevo, ¿cuál es el problema serio que tiene Argentina? No los inventados, los verdaderos. Sí. Hace 14 años que no creamos empleo, tenemos una inversión que no cubre la depreciación del capital, exportamos muy poco. Ahora, si yo, al sector que tiene que generar esa recuperación, en circunstancias que son enormemente favorables para Argentina, sí, con precios internacionales extraordinarios de las exportaciones, yo le pongo todos esos obstáculos, yo diría, mira, a mediados del siglo XIX, Alberdi decía de Rosas que era un obstáculo al desarrollo de la fuerza productiva.
Yo digo, todas esas políticas es como si quisiéramos que el fracaso sea inexorable, porque todo eso te lleva al fracaso. No vas a tener inversión, no vas a poder aprovechar las circunstancias favorables, no vas a crear empleo, no vas a exportar, no vas a hacer nada. Un gobierno que no puede manejar la cuestión de salud pública, que no puede manejar la pandemia, va a estar haciendo un control minorista de los costos. Después de Pero un eso año. eso no solo no es serio, sino que es disparatado. O sea, vos pensás, vamos a controlar, vamos a poner miles de burócratas públicos a controlar cada empresa, ahora enfermeros, vacunas, médicos, para enfrentar una pandemia, que es una tarea natural del Estado. O sea, tenemos un Estado elefantiásico, obeso, que no sabe hacer lo que tiene que hacer y que pretende meterse en todas las empresas. Pero si a mí me lo contaran de otro país, diría, esto es una farsa, esto es una obra para impulsar la hilaridad del público. Hablando de hilaridad y de seriedad, vos te has vuelto a meter en la política. Te has metido en una alianza con Milei, con Rosales, con el amigo Todavía Esper. eso no se ha concretado, pero es verdad. Van en camino. Todavía no se ha concretado, pero es verdad que hay que agrupar a todas las fuerzas que están en el polo republicano, que yo diría es el polo no del gobierno ni del primer tiempo de la gestión anterior. Porque vos no fuiste a la presentación del libro de Macri, por lo visto. Bueno, lo único que falta es que nos aseguren un segundo tiempo. ¿Cómo que fracasó el primero? ¿Vos te imaginás un segundo? Ahora, es decir, lo que a mí más me llamó la atención del propio título es el no reconocimiento de los errores. Porque si uno reconoce los errores, jamás le pone primer tiempo. Dice, acá hubo errores de diagnóstico, errores de ejecución, torpezas inimaginables, y vengo a hacer un mea culpa. Cuando los chicos se confesaban hace muchos años, había 3 procedimientos. Un reconocimiento de culpa, luego venía el propósito de enmienda y la penitencia. Yo creo que acá nadie registró eso. bueno, nadie, digamos, Macri. Bueno, pero digo, Ahora, la gente de Macri dice que vos estás haciendo esto y que le facilitás la tarea. Pero al revés, al gobierno. nosotros, pero eso es un error conceptual tremendo. Nosotros estamos yendo a buscar 30, 40% del electorado, una gran parte del electorado que no está dispuesta a votar ni por el gobierno, por las razones que hemos explicado, ni a avalar el fracaso anterior. Corremos el riesgo que esa gente vote con una, digamos, una rodaja de salame, que tenga un rechazo al sistema político. Estamos tratando de encauzar lo que es un estado anímico muy enfrentado a la política, al fracaso de esta sociedad. Han sido muchos años de fracaso, Roberto. Ahora, inflaciones disparatadas, falta de crecimiento del producto, multiplicación de la pobreza, pero es que lo que a mí me asombra es que la gente no esté más enojada todavía. Es cierto. Ahora, cuando llegue un punto más alto de la situación electoral, ustedes, ¿con quién van a votar? A ver, si hay alguien que tiene una duda, que yo tengo en mi caso y los que me rodean también, que tenemos una oposición extrema a este tipo de gobierno, a la violación de las instituciones de la Constitución, al avasallamiento de la justicia, a los disparates en materia económica, a los terribles desaciertos en materia sanitaria. Si yo no me gusta hacer esto, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Entre el 2003 y el 2005, cuando yo luchaba en cada calle de la República, en cada tribuna de la República, los otros saltaban bache. ¿Me van a dar clase lo que saltaban bache a mí? No acepto. ¿Pero no vas a coincidir con ellos, aunque sea en una agenda común? No, nosotros vamos a coincidir con el sentido común, claro que sí, en eso el país necesita una reforma impositiva que vaya en el sentido opuesto a la que propone, según tu apreciación, el futuro presidenciable. Massa quiere
subirle los impuestos a las empresas, a los ingresos brutos y bajárselo al juego. Es una cosa increíble. ¿Por qué bajárselos? Por ahí eliminarlo. Bueno, pero esto es un mundo increíble. O sea, cuando yo enseñé muchos años finanzas públicas, una de las razones por las que uno graba el juego, graba el consumo de cigarrillos, graba el consumo de combustible, es porque generan males. O sea, la contaminación, las enfermedades pulmonares, en el caso del juego, la ludopatía, o sea, sí, sí. Y destruyen familias. En general, los viejos socialistas, yo me acuerdo, había uno que vivía cerca de casa y que lo visitaba mi padre y que nunca cruzaba por la vereda del casino, se cruzaba porque él tenía miedo que lo enfermara, que lo atrapara el juego y no diera un ejemplo contundente. Uno de los defectos que yo veo de la democracia restaurada en el 83 es que se auspició masivamente el juego. Pero lo que nunca había visto es que los presidenciables, según Roberto García, propusieran bajar los impuestos al juego, subirlo a la producción, Néstor, subirlos al trabajo. Perdóname, Néstor, Macri, ¿no hicieron lo mismo? Bueno, yo me acuerdo de Néstor Kirchner, yo no sé si se recuerdan que prorrogó la concesión del 2017 al 2032 de las máquinas de Palermo. Exacto. Pero los aconsejó en el decreto que debían poner 5.000 tragaperras más. Tragaperras es las maquinitas. A mí me llenaba me abrumaba. Por suerte no me agobié como los ministros de ahora. Sí. Me agobiaba, digamos, en el sentido de decir, ¿cómo puede ser que el presidente de la República le dé instrucciones a las compañías de juego que amplían el número de máquinas, por favor? Bueno, en esa línea estuvo Macri también, y también parece de pronto que está Massa o algún otro. Pero la pregunta es, si vos disponés de un casino, ¿te vas a aplicar impuestos? ¿No? Bueno, es lo único que nos falta. Yo creo que estamos ya en un proceso de degradación. Es decir, el principal abogado del Estado se vacuna diciendo que es enfermero, el enfermero Zanini. Exacto. Digo, si además los otros son dueños de casino, yo creo, ahora se lo digo a la audiencia que es muy amplia, yo creo que estamos en un caso de una crisis moral muy profunda. Hay operaciones y actitudes que parecen Sodoma y Gomorra. Entonces, tenemos que hacer acá algo muy importante. No se puede repetir lo que estuvo, porque lo que estuvo está complicado con ese proceso. Te despido con una pregunta. Yo conozco una persona que es muy diferente a vos. Vos sos pulcro, cuidadoso, te peinás con fijador. Hablando de eso, ¿te gusta Bernie? Yo tengo diferencias con él, él ha sido y es un oficial superior del ejército y tiene el aspecto de un oficial superior del ejército y la formación de un oficial superior del ejército. Eso es bueno. Yo diría que si lo comparamos con la ministra de Seguridad actual, a mí, ¿cuál es la gran diferencia? Yo lo veo a Bernie no puesto del lado de los bandidos y los delincuentes. La verdad, no lo veo ahí. En cambio, los veo a los demás oponiéndose a la TASER, oponiéndose a enfrentar al delito, teniendo una actitud, digamos, indulgente con el delito, como si el delito fuera culpa nuestra, no de los delincuentes. Y lo digo esto porque cuando Fernández derogó el decreto del presidente anterior por el problema de los delincuentes mira, el único que entró en razones fue Bernie, que dijo, es disparate hacer esas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene una actitud más sana. Bueno, como ustedes habrán visto, me tardé 15 minutos, pero le saqué una declaración a favor de un funcionario de este gobierno. Te agradezco, Ricardo, muy oportuna tu entrevista. A ustedes los invito a pasar a un pequeño corte comercial y después volvemos. Recuerden,
tenemos a Fargosi hablando como abogado de Cristina y tenemos al doctor Eduardo López sobre el tema de la vacuna. Más adicionales. Lo que sigue de la crisis de Cristina, lo que pasó ayer mismo, lo que quizá está pasando hoy, y también los abogados de la suerte de Cristina y la lista negra de Felipe Solá, el hombre que ni siquiera contesta, porque para él la vida en la política es hacerse el boludo. Gracias. En un minuto nomás volvemos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Sumate a nuestra comunidad de cuenta DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Nos llevó mucho tiempo López Murphy, pero no queremos perder algunas cuestiones que tenemos pendientes. Una, la elección en la UCR, que se hizo hoy. ¿Cómo está, Javier, eso? Bueno, en la provincia de Buenos Aires está muy peleada entre la lista de Pose y la lista de Abad. Y en la ciudad de Buenos Aires fue una elección histórica, pero no fue histórica por el resultado. Se dice que la fuerza de Nosiglia fue victoriosa, sino por la maniobra que hizo Nosiglia, que impidió que se votara a los convencionales nacionales y al Comité Nacional por primera vez en muchos años en el radicalismo, como una maniobra o una picardía electoral. Para que él poder ser presidente de la convención. Para él, para no arriesgar. A pesar, teniendo en cuenta el resultado... Atrás de Nosiglia, que es un aparato político venciendo a otro aparato político, hay otro ganador que es el diputado Jacobiti, que es el que pone el aparato, sobre todo el universitario. Y del otro lado lo que perdió el gran amigo de Macri, que es el expresidente de Boca, Angelici, el hombre que maneja la cuestión judicial de la capital federal, por lo menos. Este es un hecho. Lo de la provincia veremos y lo analizaremos en otro momento. Empecemos, sí, con la nota de Fargosi, de Alejandro Fargosi, y vean ustedes las respuestas de él a este interrogante. ¿Qué pasaría si ponemos la nota? Alejandro, vos has sido muy crítico de Cristina, has sido crítico de sus causas judiciales, hasta de los profesionales o del manejo judicial. Si ella te llama ahora y te dice, por favor, zafame de las causas que tengo, ¿qué haces? Si asumiese semejante defensa, lo primero que le diría es que desaparezca de las cámaras hasta dentro de varios meses, porque yo creo que está provocando un efecto vacuna. ¿En qué consiste el efecto vacuna? La justicia o los jueces no son gente muy solidaria entre ellos, salvo cuando se trata de temas que los afectan a todos de una manera muy lineal. Ejemplo, el impuesto a las ganancias, las vacaciones, la jubilación de reyes que tienen, pero en el resto son muy individualistas, como por otra parte somos muchas veces los abogados. Cuando Cristina produce estos ataques, lo que está provocando es que se alíen o que, digamos,
tengan solidaridad y sobre todo que adquieran algo que por ahí no tienen, que es mucho coraje para aplicar la ley a los poderosos. La justicia argentina no es muy de aplicarle la ley a los poderosos y esto la va a terminar, yo creo que la va a terminar perjudicando porque le genera en los jueces la necesidad de ser muy duros con ella, legalmente, sin cometer violaciones a la ley. Ahora, la salida de Losardo o la expulsión de Losardo, ¿es porque no cumplió ciertos deberes, porque fue inútil, inoperante, o porque no se atrevió a cometer un determinado crimen? Yo creo que tiene que ver con el modo. Losardo, por supuesto, no es ni inútil ni inoperante, pero es educada, razonable, moderada, y la educación, la razonabilidad y la moderación en el esquema de Cristina Kirchner son inaceptables, porque ella lo identifica con debilidad. De hecho, cualquiera que tenga alguna relación más o menos lineal o cercana con el kirchnerismo sabe que los excesos de Cristina, lo de que los granaderos no la miren a los ojos, es un botón de muestra. O sea, todo su modo es un modo de una enorme agresividad que no es el de Losardo. Perdóname, ¿cómo es esto de los granaderos que yo no desconozco? A los granaderos los obligaba a mirar al piso cuando pasaba ella. Y de hecho, sé por una relación absolutamente directa, que pidieron que despidieran a una azafata de aerolíneas porque le había mirado a los ojos. Esto es así, es históricamente así. Bueno, al margen de estas exigencias casi reales o de la realeza, ¿cambia algo con la llegada de Martín Soria? No, ¿sabes qué? Creo que no cambia absolutamente nada. Primero porque la cabeza de ese ministerio en los hechos es Mena, con Martín Mena, como lo han recogido todos los medios. Y por el otro lado, porque Soria, como cualquiera de los demás ministros, solo va a hacer, decir y pensar lo que hace, dice o piensa por órdenes de Cristina. Y en esto puedo compartir con todos algo que me tocó vivir en la época del Consejo de la Magistratura, donde incluso en discusiones de segundo nivel, a veces pedían 15 minutos o 20 minutos de cuarto intermedio, los que representaban al gobierno en esa época, para consultarle a Cristina sobre temas que un presidente de la nación, la verdad, si se puede dedicar a eso, es que no es el presidente. De hecho, estos ministros que tan poco hacen, quizá no sea por sus defectos personales, sino porque no se atreven a moverse, porque a la primera de cambio les cae la guillotina sobre la decisión. No parece que vaya a pasar con Soria, digamos, que ya ha lanzado varias declaraciones que me parece que no van a contribuir a una buena relación con la Corte o con los jueces. No, sin duda. Lo que pasa es que se convierten, precisamente para quedar bien con Cristina, se convierten en talibanes que dicen cualquier barbaridad. De hecho, el abogado Soria comenzó, que dicho sea paso, no sé si tiene experiencia en trabajo de abogado, pero empezó violando la Constitución antes de jurar, porque cuando prepotea a la Corte o cuando prepotea al poder y dice que Cristina tiene que ser librada de culpa y cargo, está quebrando una regla esencial de la Constitución, que está en el 109, que puesto en castellano moderno es: el Poder Ejecutivo no se puede meter en ni con la justicia. Bueno, el Poder Ejecutivo en la Argentina se mete en y con la justicia. Dos preguntas finales que tienen relación con tu reciente visita a la presentación del libro de Macri. ¿Cómo ves que va a avanzar las causas que hay dando vueltas sobre Mauricio Macri? Quiero creer que van a avanzar como cualquier otra. Es decir, hay algo que no nos podemos acostumbrar, y es a que el poderoso de turno o el que pierde el poder de turno sean apoyados o perseguidos según cada momento histórico. Las causas que tengan que avanzar, que avancen, y que vaya preso el que tiene que ir preso, se llame como se llame. No puedo ser más explícito en esto. Y en ese esquema, ¿cómo juega el tema de la mesa judicial de Macri, sobre lo cual la gente de Macri no habla nunca? Lo que pasa es que la mesa judicial era un fantasma. Se decía, de hecho, alguno una vez me dijo que yo estaba en la mesa judicial y ni siquiera pasé por la vereda, pero la mesa judicial... Pero bueno, yo te puedo dar otros nombres y apellidos que sí estaban y que sí se reunían. Exactamente. La mesa judicial existía y tampoco es tan anormal que exista, porque era el grupo de abogados de confianza de Macri, y todo el mundo tiene abogados de confianza. Es más, fíjate lo que es el caso hoy en día. El caso hoy en día es que los ex abogados o el ex abogado de Cristina se convirtió en juez federal. Pero
Por supuesto, el argumento no es invocar un malo para justificar otro malo, pero lo de la mesa judicial, si se comprueba que cometieron alguna infracción a las leyes o a la ética o lo que fuere, que también le entren como se le debe entrar. Digamos, a mí lo que me parece una barbaridad es el tema, Roberto, de la impunidad. Nadie debe quedar impune. Nadie, de ningún color. Te agradezco, Alejandro. Nos vemos la próxima vez y que sigas con la energía que tenés ahora. Chau. Hasta luego, gracias. Ahora les paso a Javier, que vio al doctor López. Bueno, entrevistamos a Eduardo López para preguntarle que nos tradujera o nos dijera qué mensaje nos quiso dar Alberto Fernández en la cadena nacional que dio, y nos dejó esa respuesta y otras bastante interesantes. ¿Es un llamado de atención? ¿Es algo inquietante? ¿Cómo la tenemos que entender? Bueno, yo diría, Javier, que sería, primero es un puesto blanco sobre negro sobre la realidad de que estamos con un déficit de vacuna, ¿no? Esto significa que Argentina no recibió las 20 millones de dosis que se había comprometido, o por lo menos se había acordado con el gobierno ruso, de traer la vacuna Sputnik V, que es una muy buena vacuna. El segundo punto es que la producción de AstraZeneca en América Latina, en el eje Argentina-México, está un poco retrasada y va a llegar en abril en lugar de fin de marzo. Y se buscaron algunas vacunas alternativas, como la de Sinopharm, ¿no? Y la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India. Pero todo eso es muy poca cantidad, porque nosotros tenemos 7.400.000 adultos mayores de 60 años, que es la población objetivo que primero uno tiene que cubrir. Por lo cual, a una circulación que tenemos del virus, estamos en una meseta alta, Javier, de 8.000, 7.800, 8.300 casos, es evidente que vamos a tener un aumento de casos en el invierno. Ahora, también yo tuve la sensación de que se quiere mantener la productividad y la economía funcionando, ¿no? ¿Por qué no se profundizó la negociación con Pfizer, siendo que, por ejemplo, Chile está vacunando un porcentaje muy alto de la población solo con esa vacuna? El problema que hubo con Pfizer, según la información que yo tengo, es que hubo problemas contractuales con algunas de las cláusulas que estaban en la ley de la vacuna de COVID, que Pfizer no la aceptó. Y eso se trabó, y eso no es una lástima. Sí sé que se está hablando con Moderna, y Moderna aparentemente sería recién para el segundo semestre, porque Moderna prácticamente toda su producción está aplicada a Estados Unidos. Hay una idea dentro del gobierno, creo que de la provincia de Buenos Aires sobre todo, de utilizar la Sputnik, en vez de dar 2 dosis, dar una sola dosis para tratar de abarcar mayor cantidad de gente. ¿Eso usted lo ve como algo razonable, algo peligroso, algo que no corresponde? No, la vacuna rusa, por los datos publicados, con una dosis, luego del día 14 de aplicada, tiene una eficacia de un 80 y pico por ciento, que es 87%, que es una alta eficacia. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que aplicar la segunda dosis, idealmente al día 21. Si no la puede aplicar el día 21, según los directivos del Instituto Gamaleya, uno puede esperar hasta el día 60, pero tiene que dar siempre la segunda dosis, porque si no los títulos empiezan a caer. Entonces, la coyuntura de usar una dosis para la vacuna Sputnik V tiene que hacer 2 aclaraciones. Pedirle decir a la gente que 14 días después de vacunado, con una dosis se siga cuidando. Y la segunda, que tiene que citarlo entre el día 21 y el día 60 para aplicar la segunda dosis. Ocurre que uno presupone que el mundo y Argentina está mejor preparado para la segunda ola que para lo que fue la primera, en términos de tratamientos, en términos estructurales. Sin embargo, la segunda ola en algunos lugares, y el temor es que aquí ocurra lo mismo, ha sido incluso más virulenta. Eso es una cuestión del virus, es una cuestión de los tratamientos, no son lo efectivos que debieran ser. Es una muy buena pregunta, Javier. En primer lugar, no hay ningún tratamiento que sea eficaz hoy por hoy para el coronavirus. Si no hay pequeños menúes o situaciones que uno va aportando para que el enfermo evolucione lo mejor posible. ¿Está bien? La segunda es que la segunda ola en Europa fue muy fuerte porque se relajaron al principio todos los mecanismos, porque Europa tiene una característica interesante.
casi no tuvo casos, por eso es una verdadera segunda ola. Durante el verano europeo casi no tuvieron casos. Argentina nunca se puso casos 0 o 200 o 300 por día, siempre estuvieron arriba. Y el otro dato que hay que tener en cuenta, que a nosotros vamos a tener el riesgo de las cepas que mutan, como la cepa de Brasil, la cepa Manaus, que es una cepa mutante que le permite tener mayor transmisibilidad, tiene una característica que evade de alguna manera el sistema inmune, entonces usted necesita por ahí mayor dosis de vacuna. Entonces algunos hablan de que por ahí, si bien esta cepa se distribuye en el mundo, hay que estar atento por si hay que usar una tercera dosis, ¿no? También lo quería consultar, si puede ocurrir un fenómeno de que el virus desaparezca. Si podría ocurrir esta cuestión, o tenemos que pensar que vamos a convivir con el virus y con esta cepa mucho tiempo, o también podría ocurrir que esta mutación haga que el virus, bueno, como ocurrió con otros virus, desaparezca. Es interesante. El primo hermano de este COVID-19, que es el SARS-CoV-1, para diferenciarlo de que es el SARS-CoV-2, circuló durante 2 años y medio, impactó mucho en algunos países, en Argentina no impactó, y un día desapareció. Tal es así, Javier, que se estaban desarrollando vacunas contra este primo hermano, con este SARS-CoV-1, y se dejaron de estudiar porque no había quien vacunar. Es interesante. La otra posibilidad es que este virus se quede como un virus endémico, que lo tengamos todos los años, con mayor no es un virus estacional propiamente dicho, pero es un virus que circula mejor durante el invierno. Entonces, por ahí es un virus que lo vamos a tener así. Y tercer punto es, si este virus muta mucho, por ahí se transforma en una cepa nueva. Entonces tendremos que por ahí preparar vacunas, como la vacuna de gripe, todos los años, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy esclarecedor todos sus conceptos y bueno, muchas gracias por habernos dado la entrevista. No, muchas gracias y suerte con el programa, que hay que seguir para adelante, ¿no? Muchas gracias. Importante las declaraciones que hizo López y además creo que son sugerencias para el futuro.